Hola, ¿qué tal? Somos el equipo conformado por Cruz Corona Maribel, Gallegos José y Fabiola, Martínez Fuentes Tania, Parra Hoffman Alexa y Saleta Soto Virginia. Esta es una actividad del módulo 500, Metodología de la investigación con individuos en el campo de la psicología de la salud. El grupo es el 9542 a cargo de la tutora Angélica González Chaparro. Hablaremos de qué es un estudio de caso. El estudio de caso es una herramienta versátil y poderosa en la investigación académica y profesional, permitiendo comprender fenómenos complejos en su contexto real. Ofrece una ventana única para explorar, analizar y comprender diversas situaciones y eventos y procesos. En esta presentación exploraremos qué es un estudio de caso, su relevancia en diferentes campos, ejemplos de aplicación, beneficios, desafíos y mejores prácticas, sea investigando un fenómeno social, analizando estrategias empresariales o examinando historias clínicas. El estudio de caso profundiza nuestra aplicación en este tema. ¿Qué es un estudio de caso? Es un diseño de investigación adecuado para cuando se desea obtener un conocimiento concreto, conceptual y a profundidad sobre un tema específico. Este estudio de caso nos permite explorar las características, significados e implicaciones clave en lo que es este tipo de estudio. ¿Cuándo utilizar un diseño de caso? Cuando se examina, se indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. Este tipo de diseños también es ideal para las teorías existentes que son inadecuadas. Además, juega un papel importante en la investigación y se recomienda que no sea utilizado solamente como exploración de un fenómeno. También nos permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. También nos permite tener una forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre el fenómeno, lo cual nos permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que van emergiendo. ¿Cuándo se usa? Se usa en la investigación académica, que se utiliza en disciplinas como son la psicología, la sociología, antropología, negocios, medicina, derecho, para explorar diversas facetas de cada una de estas áreas. También se utiliza en la investigación médica. En medicina y en ciencias de la salud se utilizan los estudios de caso para examinar la historia clínica de un paciente, el diagnóstico, el tratamiento y el resultado después del tratamiento. En investigación social, en sociología, en ciencias sociales, en los estudios de caso, se utilizan para investigar comunidades, instituciones, grupos sociales y situaciones sociales muy particulares o que generan vulnerabilidad. En psicología, los estudios de caso proporcionan una comprensión profunda de los trastornos psicológicos, el desarrollo humano, las dinámicas familiares y así en diferentes ámbitos. Buenas tardes, yo les voy a hablar cómo hacer la inferencia. Pues hay dos formas. En la primera nos habla de una etapa preliminar de un estudio, la cual busca resultados generales, esto por medio de medios estadísticos propios. Esta etapa preliminar va a buscar introducir dentro del caso datos cuantitativos que permitan darle valor a hallazgos cualitativos. En el caso de la inferencia lógica, también llamada científica o causal, la muestra analizada puede notarse una relación. Siempre va a haber una relación entre dos características. Quien está haciendo el estudio debe ir más allá de esta muestra y acudir al pensamiento teórico para que estas características puedan relacionarse. La inferencia sobre la relación lógica
entre estas dos características no está basada en alguna otra muestra, sino más bien en el grado de lógica que tiene esta relación. También vamos a tener que el caso no permite generalizar sus conclusiones a toda una población. Esto es por las razones de la muestra, que es tan pequeña y no se puede generalizar. Por otra parte, la teoría es fundamental en todas las etapas del estudio de caso, desde el inicio del diseño hasta la interpretación y el análisis de los datos. Dentro de estos pasos son 5 principales, en el que el inicial se encuentra la revisión de literatura existente de acuerdo a las teorías que sean relevantes para el estudio que se va a diseñar, es decir, para el caso en específico, ya que esto debe contener una información sólida del fenómeno que se está estudiando. En el número 2 tenemos los principios de triangulación. El uso de triangulación dentro de la investigación se refiere a la combinación de diferentes métodos, como lo son las fuentes de datos, las teorías, inclusive la existencia de distintos o de varios investigadores dentro de la investigación te ayudan a estudiar el fenómeno desde múltiples perspectivas. El objetivo de este enfoque es aumentar la validez y la fiabilidad de los resultados, justamente al proporcionar diferentes líneas de evidencia, así como la obtención de datos dentro de la realización de entrevistas, encuestas, entre otras. El paso siguiente no es más que la transcripción justamente de todos los datos recopilados en la triangulación. Seguimos con el número 4, que es el análisis. El análisis debe ser de manera global y un análisis profundo, que es algo característico dentro de este método, ya que constantemente se debe realizar la comparación de la literatura investigada y de los datos obtenidos. Es decir, que se debe identificar los conceptos claves de la teoría y lograr ver cómo es que estos aplican o se relacionan con los aspectos que se están estudiando del fenómeno. Esto para poder lograr llegar a la interpretación de los hallazgos. Finalmente, al llegar a las conclusiones, si éstas están respaldadas por la teoría, ayuda a los investigadores, así como fuentes externas que estén tratando de comprender el fenómeno estudiado. Para hablar de la validez en un estudio de caso, primero es importante saber qué es validez. La validez es prácticamente el grado en el que un instrumento mide lo que está deseando medir, o sea, que también lo puede hacer. Existen 4. Existe la validez de contenido, la validez de criterio concurrente, la de criterio predictiva y la validez de constructo. En la de contenido es en la que la medición empírica refleja el dominio del tema. En la concurrente y la predictiva es lo mismo, solamente que hay una diferencia que ahorita se las voy a mencionar. Estas lo que hacen es que comparan entre la medida de la investigación y la medida estándar, que se domina criterio y la cual se conoce su validez. La diferencia es que en la concurrente el instrumento y el estándar se miden al mismo tiempo, y en la predictiva el instrumento y el estándar no se miden al mismo tiempo. La validez de constructo es una variable que es más abstracta que concreta y observable, y se le denomina constructo porque no existe una variable observable. Además de la validez, en los estudios de caso encontramos otro concepto que es la fiabilidad, la cual de forma sencilla es la probabilidad de que algo funcione bien. Y esto se puede estimar de 4 formas. Por aplicaciones repetidas, que significa que se miden las variables de forma repetitiva con el fin de entender y determinar hasta qué punto un conjunto de medidas es reproducible con el tiempo. El de formas paralelas, que mide el grado de acuerdo a los observadores, que mide la coherencia que existe entre las palabras, las respuestas diferentes u órdenes. El de división en mitades, que mide la coherencia interna del estudio o de la investigación. Y el de coherencia interna, que mide la coherencia entre todos los ítems de una escala, solamente que no se puede hacer de esta forma si
son pocos ítems los que conforman este estudio. Se centra en 5 componentes claves. Iniciando con las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son fundamentales porque a raíz de eso nos sirven como punto de partida, como punto de referencia para la recolección de datos, es decir, para conocer qué información es la que vamos a recolectar. Por otro lado, las proposiciones teóricas se refieren a los conceptos o variables de los cuales se debe obtener información, por lo que en esta parte se debe explicar los instrumentos y fuentes de los cuales se obtendrá la información requerida. Respecto a la unidad de análisis dentro del método de estudio, de los estudios de caso, pueden ser simples o múltiples, pueden ser de diseño único o múltiples dependiendo del número de casos que se vaya a estudiar. Sin embargo, se establece 4 principios o 4 tipos básicos de diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, el caso único, unidad de análisis, el caso único con unidad principal y una o más subunidades. Los casos múltiples son unidad principal de análisis y los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la principal. Por ejemplo, un caso simple entraría en caso de tipo único o casos simples de tipo 1 y tipo 2. La unidad múltiple, hablamos de un caso único tipo 3 y casos múltiples tipo 4. Posteriormente, la vinculación lógica de los datos y las proposiciones se refiere que en este punto los investigadores deben establecer cómo se va a relacionar los datos recogidos con las proposiciones teóricas que se utilizaron al iniciar la investigación. Y por último, se deben nombrar los criterios que van a ayudar a la interpretación de los resultados del estudio. La selección de la muestra. En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población, sino que una muestra teórica. Con esto me refiero a que la muestra teórica es elegir casos que muy probablemente se puedan replicar o extender la teoría ya emergente. No hay una guía precisa acerca del número de casos que deben ser incluidos, y los casos individuales pueden ser utilizados para corroborar las proporciones específicas. Bien, pues basados en la revisión de la literatura o en los casos que conforman la muestra de una investigación cualitativa, se deben satisfacer los criterios de selección ya establecidos por el investigador de forma previa. Hola, buen día. Mi nombre es Fabiola Gallegos Rosé y yo les voy a hablar sobre cómo analizar los datos en una investigación de estudio de caso. Primero, es importante mencionar que en una investigación cualitativa lo principal es comprender el fenómeno que se va a estudiar, es decir, comprender la pregunta de investigación, por lo que es necesario o se recomienda realizar un análisis de manera inductiva, es decir, hacer observaciones de algún caso en específico, recopilar datos y a partir de estos poder generalizar. Por eso se dice que va de lo particular a lo general. También es muy importante tomar como guía la literatura utilizada en el marco teórico. No existe una única manera y correcta de llevar a cabo el análisis inductivo, sin embargo, Shao en 1999 sugiere los siguientes pasos. Primero, el análisis en sitio, que es en el lugar donde se están recabando los datos o donde se van a recabar los datos. Si se elige la entrevista como instrumento para recolectar los datos, se recomienda que se grabe, esto con la finalidad de que se tenga evidencia y se grabadas las respuestas y las perspectivas que cada persona entrevistada tiene acerca del tema de interés. El siguiente paso es la transcripción de los datos, es decir, transcribir la entrevista. Se recomienda que se haga una lectura y una relectura, esto con la finalidad de poder familiarizarnos con los datos y poder comenzar ya la estructuración y la organización de los datos, lo cual nos llevará a una comprensión del fenómeno a estudiar. El paso de foco del análisis se refiere a que el investigador se va a centrar solo en aquellos temas o áreas de interés que lo ayuden a comprender mejor
el fenómeno en estudio, que una vez que ya tiene los datos recolectados y concentrados, va a hacer comparaciones con los códigos, que estas son variables o dimensiones establecidas que se extraen del marco teórico de nuestra investigación. Posteriormente se hace un análisis profundo de la información. Este análisis va después del foco de análisis, en donde se hace una comparación de las categorías establecidas con los datos que nosotros estamos obteniendo. El penúltimo paso es la presentación del análisis al grupo de investigadores. Se refiere tanto al grupo de investigadores como los que están participando para llevar a cabo la investigación, así como también presentar el análisis a las personas que entrevistamos. Esto con la finalidad de asegurar que en realidad el análisis que hicimos refleja las respuestas y puntos de vista que tiene cada una de las personas que participaron en el estudio con respecto al tema de interés. Es importante este paso porque también los entrevistados nos brindan sus puntos de vista, sus comentarios y retroalimentación. En el caso de que no llegáramos a comprender completamente el fenómeno tal cual ellos lo perciben. También es una forma de asegurar que el investigador identifica, interpretó y también conceptualizó de manera correcta y concreta el fenómeno de interés, con lo cual pues le da validez a los resultados obtenidos. Finalmente, se elabora la tesis, la cual nos brinda una comprensión válida del fenómeno estudiado.